Segundo bloque de Mundo Empresarial TV. Recibimos ahora a nuestra próxima invitada, Gabriela Granata. Ella es la directora de VAE Negocios. ¿Cómo te va, Gabriela? Gracias por venir. Bien, gracias por la invitación. Bueno, contábamos antes que realizaron en VAE Negocios una serie de charlas, de debates pensando en el futuro. Se centraron primero en la economía del próximo gobierno y ahora se pusieron a pensar en las estrategias de comunicación del Estado, no solo del futuro gobierno, sino del Estado en general. ¿Cómo el Estado administra estos recursos? Estamos hablando, por supuesto, de la pauta oficial. Contanos en resumen por qué decidieron en principio hacer esta serie de eventos y esta charla en particular, Gabriela. Mira, los eventos empezamos a realizarlos una forma de devolver un poco el apoyo que tenemos de nuestros lectores, de quienes acompañan el diario todo el tiempo apoyándolo desde la información, que es lo más importante, y que nos dan información todos los días, y era como devolverles un poco con lo que mejor sabemos hacer, que es dar información y generar análisis. Entonces, aprovechando que cumplimos 22 años en el diario, decidimos hacer una serie de charlas para vincular a quienes leen habitualmente con los lectores. Buenísimo. La primera charla fue sobre economía, perspectivas para 2020, y en esta segunda charla nos queríamos centrar en cómo es la relación entre los medios y el Estado, la comunicación política y la comunicación de gobierno. Era un poco ver, bueno, cómo se manejó el gobierno de Macri con la prensa, cómo había sido antes con Cristina y cómo se preveía que iba a ser con Alberto, y derivó en un tema muy interesante que por lo general es medio tabú, que es el manejo de la pauta publicitaria, la discrecionalidad en el uso, si se le da más pauta a los medios amigos o no, y si es necesario implementar algún tipo de consejo, que es lo que planteó uno de los funcionarios del gobierno. Vino Gabriel Enríquez, que es director de contenidos de la Jefatura de Gabinete, y planteó algo así como generar un espacio donde puedan confluir todos los actores de la industria de la información, para ver si se podía obtener alguna forma de generar equidad, que es parte importante para el funcionamiento de los medios y para que haya pluralidad de voces. Sin duda, que buscamos en general que ocurra finalmente eso, ¿no? Sobre Exacto. todo cuando es de parte del Estado. ¿Cómo ves vos, desde el medio que dirigís, el manejo que tuvo el gobierno de Macri de este tema, de la estrategia de comunicación en particular y de la pauta también? Mira, nosotros desde VAE Negocios hemos cuestionado mucho la política económica de este gobierno porque, bueno, yo dirijo un medio que apuesta mucho a la producción, a la industria nacional, y este gobierno ha ido en sentido contrario. Desde ese punto de vista somos un medio crítico respecto del tema económico, y eso ha derivado también en que se cerraran algunas puertas en cuanto al apoyo que han tenido otros medios que pueden tener el mismo alcance o menos y han tenido más apoyo publicitario. De todos modos, para nosotros eso no fue un obstáculo. El diario creció mucho en estos años, apoyado sobre todo en los sectores con los que confluimos y con los que creen, aunque no tengamos coincidencias, con los que creen que hay que favorecer la pluralidad de voces. Digo, nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan, no piensan exactamente como nosotros, pero consideran que es una voz que tiene que estar en el espectro de la información. Bien. Después, a mí particularmente hay determinado estilo de comunicación que me parece un tanto superficial y que me parece que a veces confunde la información con la escenografía. Entonces, escenográficamente vos podés poner a 3, 4 ministros, hablar, hacer conferencias de prensa, pero si no hay un fondo informativo y no hay una explicación para sustentar esas medidas de gobierno, me parece que hay una pata renga. El gobierno en un momento lo intentó, hacía muchas más reuniones off the record pensando en el background para los periodistas, para poder presentar medidas, sus proyectos, claro. para explicar sobre todo medidas económicas. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, solía hacer esos encuentros periódicos con los periodistas para dar explicaciones y contar más o menos cuál era el sentido de las medidas que tomaba. Creo que lo dejó de hacer el gobierno en vista de los malos resultados y me parece que es una pérdida importante
para poder nosotros, los periodistas, desde los medios, poder explicar mejor la información. ¿Cómo lograr la pluralidad en este sentido, ¿no? En el sentido de lo que el Estado haga respecto de sus recursos y el espectro, la industria de la comunicación social? Mira, me parece que no es tan complicado. Digo, vos tenés una cantidad de medios y por suerte tenés mucho más medios ahora con el acceso digital. Podés hacer una especie de mix entre audiencia, medios sectoriales, medios de nicho y localización para evitar que vaya todo hacia en lugares donde hay menos medios. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos mucho acceso a la información. Ahora, de todos modos, se está generalizando también el acceso a Internet en todos lados, Wi-Fi público. En muchas provincias hay Wi-Fi público, entonces tenés más acceso a la información. Me parece que no es tan complicado. Tenés un registro de medios, tenés un espectro y tenés una diversificación. Pero lo que sucede es que este gobierno ha dejado de lado mucho las campañas de información pública. Digo, ya si querés separarlo con a quién pauta y a quién no pauta. Yo no tengo muy presente que haya habido últimamente campañas vinculadas con pago de impuestos, moratorias de AFIP o cualquier otra medida que tomen vinculado con AFIP, préstamos, cuestiones de salud pública. Digo, las campañas han desaparecido. Entonces, creo que el gobierno se retiró de los medios y pasa a informar por otro lado, apoyado en Big Data o en cualquier otra cuestión tecnológica en redes sociales, y desatendió lo que es el principal canal de información masivo y homogeneizador, por ejemplo, que es la televisión. Claro, y seguramente esto coincidió con que el Estado se retiró efectivamente de esas políticas también. Digamos, creo que ¿no? sí, coincido con vos con que hay un retiro de las políticas, por lo tanto no tenés que comunicar. Claro, que comunicar. Entonces ha direccionado a producción de spots, producción de algún tipo de comunicación mucho más pensada en las elecciones y no pensada tanto en la gestión pública. Bueno, y en esta charla se armó un poco una discusión respecto de unas declaraciones que hizo la jefa de comunicación, si no recuerdo mal, de ANSES. Mira, yo creo que las declaraciones que hubo vinculado con el manejo publicitario del ANSES fueron bastante claras. De hecho, la directora de Comunicación Estratégica planteó que habían reducido notablemente el nivel de pauta publicitaria, planteó que seleccionaban, digo, sobre todo los medios o los periodistas especializados para apoyar. Y también desde Jefatura de Gabinete plantearon que al no haber algo que regule la asignación de pauta, existe discrecionalidad y mientras no haya ninguna regulación, lo va a seguir habiendo. A mí me quedó mucho una frase que dijo la directora de comunicación del ANSES, Paula Fernández, que dice: lo primero que hay que preguntarle a un funcionario es si está dispuesto a hablar con todos los medios o solo con los que son amigables con su gestión. Entonces, la calidad de comunicación pública también tiene que ver con el perfil de funcionario. Digo, si un funcionario está dispuesto a conversar, a dialogar, a intercambiar con medios críticos y medios afines. Sí, claro. Y medios críticos teniendo en cuenta una línea crítica. También creo que hay que hacer una reflexión, una autorreflexión respecto del periodismo, que no se convierta lo crítico a lo agresivo. Digo, y me parece que eso es una discusión pendiente que tenemos en los medios de comunicación. ¿En qué estás pensando, digamos? ¿Cuál te parece que es esa diferencia o dónde está el límite entre hacer una actitud crítica, respetuosa del otro o que sea agresiva? ¿A qué te referís? Supongo que lo estás planteando justamente en eso, en el respeto. Digo, yo puedo tener una posición distinta, plantearla y tengo que ser receptiva a lo que está diciendo la otra persona, plantear mi desacuerdo y no más que eso. En la sobreexigencia por tratar de convencer al otro o pensar que el otro es un estúpido porque piensa distinto que yo, creo que ahí hay una línea en la cual no hay que caer. Está bien, claro. Yo pienso muy distinto que varios de los funcionarios que había en el gobierno, lo planteamos críticamente, con respeto y con información, básicamente. Me parece que está, sobrevendido el periodismo opinativo y menos sobrevendido el periodismo
analítico. Me interesa mucho más el análisis que la opinión para mí en estos casos, y lo diferencio como la opinión en algo que es puramente a mí me parece. Claro. Digo, a mí me parece muy bien, vos te parece, digo, en función que estás estás al frente ahora de un programa como este, digo, lo que te parece a vos nos parece muy bien, pero lo que intentamos es, en una función de comunicación, tratar de que entiendan, digo, de que analicen, de que se vean perspectivas, de contraponer con otros proyectos. Digo, ahí me parece que está la función. Tenemos que salir del rol de que los periodistas somos las estrellas ni la verdad revelada. Nosotros somos mediadores entre la información y el público. Sí, o inclusive esta tendencia que se viene dando bastante de que cualquiera opina sobre cualquier cosa o la opinión de alguien es relevante, digamos, en cualquier caso y no necesariamente. Sí. Tal vez sería mejor que opináramos de aquello que conocemos y nos acotáramos a ese espacio. Digo. Sí, también creo que con el tema de redes sociales está un poquito sobregirado el valor de Twitter, por ejemplo, que es una de las redes sociales más políticas, en las que más estamos, ¿no? Los que estamos en los medios de comunicación. Digo, y muchas veces no se entiende, el juego de Twitter es distinto que el juego informativo. Vos seguís a un periodista en Twitter y no dice lo mismo que en sus notas, ¿no? Claro. Entonces, creo también que hay que bajar un poquito los niveles de crispación, que si bien se lo atribuían al gobierno anterior, me parece que la crispación ha ido en aumento, y creo también que en momentos de crisis económica la gente se crispa mucho más rápido. Mucho más rápido, sin duda. Entonces empiezan a echar culpas, cuando en realidad lo que tenemos que es plantear un escenario que es crítico, que estamos en una situación difícil, que el gobierno va a asumir en una situación difícil y en la cual se van a poner en juego otro tipo de herramientas, otro tipo de valores pensando en las escalas económicas. Digo, justamente el programa de ustedes apunta al tema de las pymes, que me parece que son las grandes olvidadas del modelo de estos 4 años de gobierno, y creo que va a ser uno de los modelos en los que va a poner en valor el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ya que lo mencionás, metámonos con ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes desde el diario? ¿Qué venís analizando respecto de esta situación que venimos diciendo acá en Mundo Empresarial, tan catastrófica viven las pymes? Mira, nosotros vemos, yo particularmente veo que hay demasiado apuro por conocer quiénes van a ser los ministros y menos por conocer cuáles son las políticas. Creo que Alberto Fernández dio algunas señales, no tanto en los programas que va a aplicar, sino en los hombres que menciona que se van a ocupar de las áreas o a quienes le ha pedido propuestas para llevar adelante. Cuando él habla de recuperar el consumo interno, habla de recuperar el mercado interno, me parece que no hay dudas de que está hablando de darle un poco más de juego a las pequeñas y medianas empresas. Hace pocas horas salió un informe del IPSIS planteando que las pymes tienen una deuda global de 800.000 millones de pesos, y eso implica que las pymes, muchas, han estado resistiendo, aparte de todas las que tuvieron que cerrar. Entonces tenés un núcleo de pequeñas y medianas empresas que están esperando que les abran una puerta para dar un salto y volver a producir y volcar la producción al mercado interno. Me parece que ese es uno de los drivers que está trabajando Alberto Fernández, recuperación del mercado interno a través de la provisión de empresas pymes nacionales. Creo que eso inevitablemente te va a llevar a tener que poner alguna frontera a la importación de productos, y también te va a poner el horizonte de que no vas a poder salir tan rápidamente del cepo cambiario. Claro. Y que la negociación con el Fondo Monetario Internacional va a ser ríspida, pero creo que están todos en sintonía con que va a haber un acuerdo. Hizo la CUNSA en las últimas horas declaraciones diciendo que la verdad es que no tenemos un nivel de deuda alarmante. Vos que dirigís un medio especializado en negocios, ¿qué pensás? Mira, nosotros estamos viendo que si la deuda que tiene el gobierno es igual a un PBI, me parece que no es una deuda que no puede causar alarma. El nivel de endeudamiento que tiene Argentina, además, cambió en cuanto al tipo de deuda, porque antes había deuda interna, ahora tenés deuda externa y mucha deuda en dólares, en un contexto de 3 devaluaciones feroces. Eso te incrementa mucho no solo la deuda nacional del Estado Nacional, sino también de las provincias y las propias empresas. Entonces me parece que fue un combo un poquito explosivo, que yo no sé si decir si hubo mala praxis. Realmente todavía no tengo muy en claro si hubo mala praxis, si estuvo pensado para favorecer a sectores financieros, o se encontraron con que el plan falló y no supieron corregirlo.
Digo, me parece que todavía no tengo muy en claro cuál de esas tres variables sucedieron. Me parece que la deuda sí es preocupante. Hay otras formas de medirla que tienen que ver con el tema de recaudación, y también es alto el porcentaje de deuda sobre recaudación. Hay otro modo de medir la deuda, y no solo contra PBI, que es medir deuda contra ingresos por exportaciones, y también están bajando las exportaciones, así que con cualquiera de las tres variables básicas, claro, PBI, exportaciones o recaudación, la deuda es preocupante, y por eso el gobierno hizo un reperfilamiento, y el gobierno que viene va a tener que hacer otro más, porque vencen cerca de 13.000 millones de dólares solamente en el primer trimestre, entre pesos y dólares, y va a tener que afrontar eso. ¿Qué te parece que va a pasar con la inflación el año que viene? Me estaría yendo al casino en este momento a jugar si supiera qué. Me parece que va a ser un poquito más controlada, sobre todo porque en el equipo económico de Alberto Fernández se está planteando que la devaluación, el horizonte más alto de devaluación es inferior al 30%, el que planifican para los próximos meses, y la inflación está muy atada al tipo de cambio. Algunos están planteando si va a haber algún desdoblamiento del mercado cambiario, si va a haber un tipo de dólar financiero de exportaciones. Me parece poco práctico para la economía argentina hacer un desdoblamiento del tipo de cambio, pero sí que están trabajando con un horizonte de un acuerdo de precios para, por lo menos en la primera etapa, y a partir de este Consejo contra la Pobreza, contra el hambre y la pobreza, armar acuerdos con las empresas para no solo que no haya aumento de precios sostenidos en los alimentos, sino que incluso haya una reducción del precio en algunos alimentos, con el horizonte de recuperación por volumen, por consumo y recuperación del consumo, y venta por volumen, y no por diferencia de precios. Claro, claro. Porque también, igual creo que ahora ya están un poco más equilibrados. Hasta hace un trimestre la diferencia entre precios mayoristas y minoristas era mucha, entonces tenías todavía un traslado a precios fuerte. Ahora creo que eso también se suavizó. En este programa escuchamos siempre a los empresarios nacionales. ¿Vos qué crees que necesitan las pymes para que esta rueda vuelva a girar y esto que explicabas de lo que van a necesitar pueda ponerse en marcha efectivamente y volver a generar trabajo? Mira, eso seguramente, bueno, los empresarios pymes hablaron en este programa, sí, pero me gusta tu opinión sobre eso. A decir más claramente que yo. Lo que nosotros visualizamos es que básicamente necesitan financiamiento, necesitan alivio a las deudas fiscales que tienen, incentivos fiscales para volver a producir. Me parece que son como tres patas importantes, y te estoy dejando de lado el tema de los acuerdos salariales. O sea, ni siquiera estamos hablando de paritarias ni control de precios. Digo, son como tres condiciones macro, claro, para poder producir, y ninguna de las tres la tuvieron en este gobierno. Digo, creo que el último tiempo tuvieron financiamiento caro, tuvieron persecución por parte de los organismos fiscales de recaudación, y no tuvieron incentivos ni para producir, porque fíjate que las pymes industriales que querían exportar pagaban más impuestos por la exportación industrial. Digo, ¿en qué contexto vas a vos a generar una industria nacional si pones tributos, claro, a la exportación con valor agregado? Claro, exactamente. Entonces, creo que esos tres ejes me parece que pueden dar como la caja de herramientas para el crecimiento de las pymes. Gabriela, ¿y qué te parece la ley de góndolas? Mira, a mí me parece que la ley de góndolas es como una cuestión lateral a todo esto, ¿no? Digamos, el tema del cupo que tienen que tener, creo que también es una forma de ponerle un poco, de acotar un poco el tema de la presencia de empresas dominantes, ¿no? A mí todo lo que sea antioligopólica me parece que es una medida sana, porque favorece la competencia, favorece mejores precios, favorece la competitividad interna. Creo que cualquier ley, si no tenés organismos de fiscalización, es inútil, porque vos podés poner un control de precios, precios esenciales, precios cuidados o plan ahora 25, lo que tengas ganas, pero si no tenés organismos de control y fiscalización, no sirve para nada. Pusieron el cupo, el viejo, de venta de dólares de $10.000 mensuales, y después tuvieron que sacar una lista con 200 personas que habían violentado eso. Digo,
Puede haber vivos, puede haber distraídos, Claro. pero se supone que tenés un sistema el cual te bloquea y no podés comprar más. Bueno, así como una cosa tan sencilla como era un bloqueo de control para no comprar divisas, bueno, los sistemas todos te lo dicen, no hay sistema de control ni en precios esenciales, no hubo seguimiento tampoco de cómo es la cadena de precios para saber dónde, en la formación de precios, dónde se produce Claro, cuál es el el eslabón abuso. que se queda claro con el abuso. Exactamente. Sí, y también que fueron desmantelados durante este último periodo los organismos de control que tenían para ese tipo de cuestiones en particular. Si no hubieran sido desmantelados, si estuvieran vivitos y coleando y no se utilizan, estaríamos en la misma situación. Claro, Creo que no hubo una política. Acordate que este gobierno planteó el pacto de caballeros. Sí. Entonces, esta cuestión de la confianza, yo confío en vos, vos confías en mí, vos no me Somos aumentes los caballeros. precios, ¿no? No, por claro, favor, como claro. entonces me parece que hay Duró un día, dos. Me parece que hay un horizonte de reglas de juego que algunas empresas sabían que podían violentar. Sin castigo, sin contraparte Sin que el Estado punitiva. estuviera, claro, como contraparte. Y también las empresas, también las grandes, e incluso las que tienen ganancias, vieron reducida su capacidad de ganancias y nadie quiere perder. Creo que lo peor que puede hacer un Estado es pelearse con las empresas. Ni las grandes, ni las medianas, ni las chicas. El Estado tiene una función que es tomar a su cargo, para mí, las cuestiones de las empresas estratégicas, para mí tienen que tener o ser estatales o tener participación mayoritaria del Estado. ¿Estás pensando en una aerolínea? Aerolíneas, energía, me parece que eso es importante, central. esa es una posición importante también, ¿no? Yo soy partidaria para de que el pensar en un Estado tenga país, fuerte presencia. Claro. Y me parece que tiene que convivir con reglas transparentes, reglas claras y dejar crecer a las empresas de todos los tamaños. Bien. No como, estoy como autorreferencial con un gobierno que se está yendo en estos días, pero a mí la verdad no me causa simpatía un gobierno que le diga a los industriales que son llorones. Y puedo entender que crean que son prebendarios. Entonces hay que sentarse a discutir qué tipo de subsidios, cuánto, dónde y cuál es la contraparte del sector privado para esos subsidios. Entonces es una mesa de discusión eso, sí, para ir hacia adelante. No, y sobre todo por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron durante este tiempo, sí. ¿no? Y son en el sector... 180.000 se perdieron, y creo que no sé si la mitad más o menos ya es del sector industrial. Claro, sí, y todos los empresarios que aquí nos visitan hablan de la capacidad instalada que tienen ociosa. Exactamente, digamos, hay sectores que tienen el 40% de capacidad ocupada nada más. El promedio es un poquito más abajo del 60%, pero el textil tiene el 40% de la capacidad ocupada nada más. Volviendo a lo que hablábamos al comienzo respecto de la charla que dieron en BAE Negocios y la distribución de pauta oficial, vos decías las medidas que son en general antimonopólicas me parecen interesantes, por lo menos de poner en la mesa y pensar. ¿Qué te parece que habría que hacer en ese tema con la concentración que hay hoy de medios en la Argentina y cómo lograr que efectivamente haya una herramienta que permita que la pauta no sea discrecional como efectivamente explicaba la persona de jefatura de gabinete es? Yo no sé si es posible establecer un mecanismo acabado. Me parece que habría que empezar a pensarlo y no creo que sea algo que se pueda resolver muy rápidamente, porque implica primero pensar cuál es el rol del Estado respecto de los fondos que utiliza para difusión. Creo que hay campañas en las cuales vos tenés que ir hacia los medios más chicos, a los medianos, a los grandes. No podés desatender el crecimiento de redes sociales, pero no podés entender que eso sea el lugar único. Me parece, había un planteo cuando asumió Marcos Peña que era pedirle a los medios que hicieran una especie de reconversión y que según la pauta privada que tenían, hacían como una suerte de espejo y generaban la pauta pública. Cuanto más pauta privada, menos pública, era la idea. No, cuanto más, si vos conseguías pauta privada, significaba que tu medio era eficiente, solvente, no sé qué, entonces te podían dar pauta pública porque no vivías del Estado. Ajá. Yo en esto creo también que existe como el chiste ese de la equidad y la igualdad. Claro. O sea, la igualdad es para todos por iguales, pero el que es más bajito no llega a ver a través de la cerca. La equidad es que tenga un manguito más alto el que tiene menor estatura. Por eso yo la entendía al revés, ¿no? Porque por la misma mirada. Exactamente. Entonces, creo que hay que establecer cuáles son los requisitos para pensar
cuál es un medio nacional, un medio local, un medio regional, en función de tener una regulación, porque a mí no me gusta que haya regulación para los medios. Creo que los medios se autorregulan con su solvencia, con su ética y con sus lectores. Pero me parece que a lo mejor establecer un criterio de asignación para medios nacionales, para medios regionales y para medios locales. Creo que eso es lo que se fue perdiendo. Los medios locales empezaron a tener menos participación, los medios de todo tamaño se están reconvirtiendo tanto en sus redacciones como en su vinculación con sus lectores, y también están cambiando los modelos de negocios. Sí. A lo mejor ahora pensar en el Estado como el gran proveedor creo que sería equivocado. Okay. Yo creo que el Estado debe pensar en cómo es su mejor gestión de comunicación pública para llegar a toda la población. Por ejemplo, y un ejemplo que planteaba en esa charla la directora de comunicación de ANSES, dice, la fecha en que se cobran los jubilados, ¿no es información relevante para el público de un medio? ¿Por qué hay que pagar para eso? Entonces, información relevante, yo soy un medio que me interesa porque mis lectores quieren saber cuándo son los vencimientos de AFIP, cuándo cobran ANSES, si hay aumentos de la UH, etc. Claro, está bien ese planteo, que haya por ahí una información mínima, básica, como digamos, los espacios a la solidaridad, que son obligatorios. Exacto, pero después tenés otras campañas de difusión, de instalación de políticas públicas que tienen que ver con el Estado, llegar a la población, claro, que tienen que ver con la impronta de cada uno de los gobiernos. Entonces, para algunos será obra pública, para otros será la Oficina Anticorrupción, para otros será claro, el lo que Metrobús. pasa es que ahí nos metemos en un fino, ¿no? Porque empieza a ser esto de la impronta y de qué es lo que prioriza cada gobierno, y es difícil establecer una norma general que lo regule sin que esto sea conflictivo. Es que creo que yo no podría definir ahora una norma general, claro, y creo que también es bastante complejo eso. Tenés primero una normativa respecto de la asignación de los espacios publicitarios, tenés, por ejemplo, mira, para el tema electoral, por ejemplo, la ley electoral encontró un mecanismo que le da equidad a todas las fuerzas políticas. Tenés determinados minutos por hora durante 30 días para que todos, y en franjas que van cambiando, dividido por tercios la grilla, todos tienen posibilidad de los mismos minutos para dar su mensaje. Ahora, ¿cómo aprovecha cada uno sus minutos? Eso ya es independientemente de cada fuerza política. Me parece que los medios también tienen que haber como una base de acceso al financiamiento público vía campañas de difusión que el Estado tiene que hacer, y después cómo crece cada uno o dónde va a buscar otro nicho de convergencia para poder continuar con su financiamiento es otra parte. Yo creo que tiene que haber un mínimo de equidad de el Estado, así como sostiene también los partidos políticos, también sostener como una base de medios diversos para garantizar el acceso a la información pública. Por último, Gabriela, lo escuchaba ayer en una entrevista a Rafael Bielsa, que decía que Alberto no tiene que pelearse con los diarios en esta nueva etapa que inicia. ¿Vos qué pensás? Mira, Alberto cuando fue jefe de gabinete no se peleaba mucho con los diarios, se empezó a pelear ahora. A mí no me molesta, la verdad, que discutan. Y de hecho, como directora de un medio, si tuvieran que señalar alguna nota que no es correcta o que no están de acuerdo, yo no lo veo como un escrache, lo veo como un señalamiento público. Nosotros también somos un medio de comunicación y tenemos responsabilidad en lo que estamos comunicando. Podemos tener un punto de vista distinto porque es lo que pensamos, o podemos equivocarnos también en una información. Y me parece que las dos cosas es válido, que si un dirigente político quiere exponerlo públicamente, a mí no me parece que tenga que hacerse eso condenatorio. Me parece sí que hay que diferenciar medios y periodistas. Digo, yo no estoy de acuerdo con el señalamiento a personas. Es vos que sos del medio tal. Claro. Digo, porque creo que cada uno ejerce profesionalmente en el medio en el que está, en el que puede, en el que quiere. O en el que veces, puede. En el que puede. En la mayoría. Y también el medio muchas veces cambia su línea. Sí. Entonces, el mismo periodista, la misma periodista que piensa lo mismo, una vez está en un tiempo en el mismo medio que tiene una postura, y por diferentes circunstancias puede cambiar hacia otra postura. Bien. Entonces, el medio cambia su posicionamiento
y el periodista es el mismo y no ha cambiado seguramente su posición íntima o cómo escribe. Yo lo que creo es que hay que ir hacia un periodismo profesional. Uno sabe que los medios tienen intereses, sabe que son empresas, excepto los medios estatales. Yo creo también en una red fuerte de medios estatales, profesionales. Yo trabajé muchos años en la agencia Telam y soy una defensora de que haya también un sistema de medios públicos. Me parece que ahí es donde hay que ponerse a diferenciar la información de la operación, porque también, digo, si estamos hablando de autocrítica, la información falsa no es fake news. No es new si es fake. Claro, digo, si es falso, es falso. Desinformación. Y si está descontextualizado, tampoco es buena información. Me parece que todavía tenemos un camino bastante largo para recorrer en los medios. Gabriela, muchas gracias. Un placer. Al contrario, gracias por la invitación. Vos. Gabriela Granata, directora de BAE Negocios, estuvo con nosotros. Esto es Mundo Empresarial TV. Gracias y hasta la próxima.